Frank, además de haber sido subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental, después que abandona la administración y se ya vuelve pues a su práctica académica, lo nombran director del Centro de Estudios América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida. Y desde allí, desde esa plataforma, ha estado haciendo una serie de labores tremendas, entre ellas labores con el Departamento de Estado, donde han estado pues haciendo presentaciones, discusiones interesantísimas. ¿Cómo está haciendo en este Mira, momento? gracias por la oportunidad, Roberto. Tomo la oportunidad para anunciar que el 19 de enero vamos a tener una conferencia todo el día en FIU, donde vamos a hablar realmente no solo de América Latina, sino vamos a tener periodistas del New York Times, vamos a tener toda una serie de exfuncionarios del gobierno del presidente Obama y del presidente Bush, hijo, para hablar del estado del mundo, cómo está el mundo. Entonces hay paneles sobre Rusia y a mí me toca entrevistar durante el almuerzo a los senadores Nelson y Rubio Wow. para hablar sobre América ¿Confirmaron Latina. ambos? ¿Están confirmados? Durante el almuerzo, comienza a las 12:30, Roberto, en el Graham Center de FIU. Y voy a hablar, bueno, de América Latina, pero vamos a realmente enfocarnos sobre Venezuela y Cuba en el tiempo que tenemos. México, ¿tú no crees que realmente sería con la posibilidad? Porque Canadá acaba de decir hace solamente unas horas, y esto ha devaluado el dólar canadiense, Mm. que espera que en cualquier momento pues la administración cancele NAFTA. Mira, Eh, he tenido la oportunidad en estos días de hablar y esto tiene con... repercusiones no solamente para México, para Canadá, tiene Sí, que sí. repercusiones regionales, ¿no? eh, Realmente los canadienses están muy preocupados. Ujú. A los canadienses se les dice, bueno, esto es un método de negociación del presidente Trump, de decir que me voy para después buscar algo, ¿no? Ujú. Pero ellos están convencidos, y yo he hablado con ex funcionarios, no actuales, ex funcionarios canadienses, que realmente están preocupados de que sí, que realmente el presidente Trump quiere retirarse del el NAFTA. Es más, me dicen que él ya quiere hacerlo, pero que hay presiones alrededor de él que están pidiéndole que no lo haga porque va a haber consecuencias, por ejemplo, para la industria agropecuaria de Estados Unidos, que es un sector importante político para el presidente. Ujú. Así es que, y México está como manteniendo un bajo perfil, no quiere atraer mucha atención, está dispuesto a ir más allá de lo que de lo que Canadá quiere. Y comenzamos la sexta ronda de negociación a finales de este mes. Ujú. Lighthouser, que es el negociador, Sí hay sexta ronda. sexta ronda ahí. Sí hay. Bueno, está Porque los supuesto, canadienses está están diciendo que el programado. anuncio, pero los Está canadienses están programado. diciendo que el anuncio puede ser inminente. Ayer salió, Eso depende del presidente claro. Trump, ¿no? Pero vamos Ujú. a suponer que no hay anuncio, ¿no? Y que sí hay una ronda, que creo que es el 26, el 27, en Canadá, y Lighthizer, que es una persona realmente proteccionista. Y la canciller canadiense, que es una persona que muy fuerte, Ujú. y que claramente ha dicho públicamente que Estados Unidos parece que no tiene voluntad para negociar un acuerdo nuevo. Así que estamos en un momento delicado. El peso mexicano y el dólar canadiense han bajado en grandes Ujú. cantidades. Y creo que si el presidente anuncia que no va a renegociar y que va a salir del tratado, creo que eso va a tener impacto sobre nuestra Ujú. bolsa. Ujú. María Fernanda. Hay, sabemos que, y lo mencionábamos, por ejemplo, no en la posición, el presidente muchas de las veces amenaza de que va a hacer algo Claro, y después cuando se ven las consecuencias tiene que echarse claro. para atrás. Ayer lo vimos nada más y nada menos que con el Tratado de París, ¿no? O sea, el efecto que causó el año pasado cuando se anunció que iba a sacar a Estados Unidos y en el día de ayer decía, bueno, estoy reconsiderando reincorporar a Estados Unidos. Em, Cuando vemos que la automotriz Toyota, que sabemos muy bien que había sido reprendida y criticada por el presidente por trasladar una de sus plantas hacia México, Mm, y que lo que busca el presidente más que nada, deshacer el acuerdo de libre comercio basado en que las industrias están yendo para México porque la mano de obra es más barata y estas automotrices, en vez de irse para México, abre su planta en Alabama, generando más empleo acá. ¿Tú crees que eso va a hacer replantear la política tal vez del presidente? mira, Porque los efectos negativos, muchos de los economistas dicen van a ser severos para Estados Unidos si rompemos el tratado con eh, México y Canadá. es cierto, es una pregunta importante, María Fernanda. El sector que se va a afectar más, si es que terminamos con el acuerdo, es el sector automotriz de Estados Unidos.
Hay otros sectores, el sector agropecuario, las farmacéuticas, pero más que nada el sector automotriz. El presidente, o por lo menos aquellos alrededor del presidente, no entienden, aquí ayúdame Roberto, la producción de automóviles que entra en lo que se le llama un supply chain, ¿no? Que hay pedazos del componente que se construye en diferentes partes de Estados Unidos y de México. Y la cadena, eso se llama la cadena de producción. Entonces, si tú terminas con eso, entonces, ¿qué decisiones va a hacer ese sector? ¿Dónde va a poner la planta? Los japoneses hicieron una inversión en México pensando que íbamos a tener nafta para siempre. ¿Qué van a hacer los japoneses, por ejemplo? Entonces, yo no creo que... yo creo que esto, María Fernanda, esto de nafta es de vocación del presidente. Esto no es un juego político. Él de verdad siente que nosotros estamos perdiendo con México, que no es cierto. Pero muchas de las cosas son de vocación del presidente. Sí, pero no es un método de negociación, yo creo. Es más bien, es que yo quiero realmente salirme de nafta. Camilo. El problema que yo veo, y ahora volviendo al tema de la industria automotriz, es que NAFTA funciona, en ese caso específicamente, por ejemplo, zonas de México como Querétaro, correcto, que son centros industriales que se desarrollan alrededor de esa misma industria. Por ejemplo, si usted va a cambiar los amortiguadores del carro, esos amortiguadores se los envían desde México, pero las partes son originalmente fabricadas en Estados Unidos, correcto, por ejemplo. Entonces, correcto, los tornillos son de acá, los ensamblan en México, en Querétaro, y los devuelven a Estados Unidos. Así es. Entonces, no solamente al afectar NAFTA se afecta al ensamblador, sino se afecta al fabricante. Entonces, no es que ahora vamos a necesitar crear un ensamblador en Estados Unidos, porque precisamente el precio de ese amortiguador es bajo, porque de pronto el proceso de ensamblaje es más barato en México. Así es. Entonces, ¿cómo entender que, aunque exista, que no existe, como bien dice Frank Mora, pero aunque existiera esa disparidad en quién exporta y quién importa más, cómo hacer entender a la gente que es que esa disparidad al final lo que le contribuye es al precio que paga el usuario final? Porque usted, gracias a eso que usted considera una disparidad, es que usted no paga un amortiguador a $1,500. Efectivamente, lo dijiste mejor que yo lo pude decir, Juan Camilo. Vuelvo a decir, Camilo, por favor. Gracias. Apaguen la luz, vámonos. Me voy, gracias. No, simplemente es así. No, pero solo para agregar a eso, que es un dato, una cifra que la gente no entiende. ¿Sabes cuántos empleos en Estados Unidos se generan por nafta? Directamente por nafta. No empleos y sus familias, empleos directamente, casi 6 millones de empleos. ¿No? Y entonces si tú le agregas la familia de esos no sé cuántos millones de personas. Entonces yo creo que el presidente o aquello, y es que realmente no hay mucho que se oponen a NAFTA en este país. Es un sector muy pequeño que realmente está en contra de NAFTA. Yo entiendo que el sector automotriz, el sector agropecuario, el Chamber, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, están presionando a la Casa Blanca, por favor, no solo no salgan de NAFTA, sino se negocien un NAFTA que realmente actualice el acuerdo del 94, que me parece que eso es muy positivo y que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Pero borrón y cuenta nueva será un gran error estratégico, no económico, no solo de empleo, las consecuencias que puede tener la economía mexicana, las consecuencias de la inmigración, el tema de seguridad, cómo el narcotráfico se puede aprovechar de todos millones de mexicanos que quizás no tienen oportunidades, etcétera, etcétera. Podemos establecer todas estas causas y estos vínculos. Yo creo que el presidente no entiende la complejidad de NAFTA. NAFTA no es simplemente un acuerdo económico. Pero, perdón, para hacerle un seguimiento a esto, ¿por qué hay como una obsesión por llegar a una paridad absoluta? Porque todos los acuerdos bilaterales tienen que ser exactos, que nadie puede pasarse un poquito de nada, porque entonces usted se está aprovechando de mí. Y entonces yo estoy quedando a los ojos del mundo como que soy un tonto, porque entonces usted está recibiendo más beneficios que yo. Es no entender la economía global que tenemos. Es un concepto, una mentalidad del principio del siglo XX.
mercantilista de que si yo gano, tú pierdes. Es un juego de suma cero, suma cero. Y así no es el mundo actual. Yo creo que hay enormes beneficios simplemente. Por ejemplo, ¿cómo uno mide las exportaciones de México a Estados Unidos en las condiciones que tú explicaste hace un poco? ¿Cómo uno define exportación en el mundo de la globalización y de los supply chains? Es imposible casi. Porque un producto, un carro, puede que tenga componentes y exporte, importa 2 y 3 veces a través de la frontera. ¿Cómo eso define? ¿Cómo uno mide eso como una exportación de México? Una exportación de Estados Unidos. Lo que pasa es que las políticas proteccionistas son más populares. Entonces, la gente no entiende hasta dónde te va a afectar. Y a ver, hay una cosa, o sea, el costo de los autos en Estados Unidos no se compara con lo que cuesta un vehículo en América Latina y tampoco en Europa. O sea, nosotros es baratísimo si uno empieza a compararlo con lo que le cuesta a una persona comprarse un auto en América Latina, porque estamos hablando de la región, y ni hablar en el caso de Europa. Y sin embargo, no se dan cuenta de que ese costo está bajo porque hay ese intercambio comercial. Pero es más popular la política proteccionista y es lo que motiva la gente no entiende, y la responsabilidad de un líder es explicarle al pueblo las ventajas y las desventajas de cosas. Y yo creo que esa idea de proteccionismo, que no es la primera vez que lo vemos en este país, pero que en el mundo actual es sumamente peligroso. Por ejemplo, el retirarse del Tratado Transpacífico, por ejemplo. Es un error estratégico que vamos a ver las consecuencias no mañana, pero en 2, 3, 4 y 5 años. Nos estamos retirando de Asia y está China ocupando ese espacio. O sea, no se trata ni siquiera de comercio, se trata de elemento de la competencia de Estados Unidos y China sobre países, y no solo en Asia, sino en América Latina. El presidente de Perú ha dicho durante una conferencia en Perú, dijo, mira, parece que Estados Unidos se está retirando y nosotros no tenemos otra opción que buscar otra alternativa. Bueno, está hablando de China, no está hablando de Paraguay. Quisiera cambiar el tema, si me es posible, abordar un tema que se ha discutido mucho en las últimas horas, es el tema de los ataques que sufrieron funcionarios del gobierno de Estados Unidos en Cuba. Empezamos con ataques sónicos, ya se han descartado creo que se han descartado los ataques sónicos. Ahora lo que estamos hablando son de ataques de microondas. El FBI pues se niega, y el Departamento de Estado se niegan a acusar al gobierno cubano de ser los responsables directos del ataque. Sí, por supuesto, la responsabilidad de ellos es cuidar la integridad de los funcionarios, de cualquier funcionario diplomático en territorio cubano. ¿Dónde estamos en eso, Frank? ¿Qué es lo que hay? Porque ya yo he perdido, yo no entiendo muy bien. Yo tampoco, no lo entiendo. O sea, no hay mucha información, no hay mucha transparencia. El gobierno de Estados Unidos no presenta mucha información. Ni prueba. Pero yo dije en este nuevo programa que a mí yo dudaba mucho que había una agresión acústica. ¿No? Simplemente porque no hay la tecnología, por lo menos de los expertos, de que no hay la tecnología de baja frecuencia para tener ese tipo de impacto neurológico que hemos visto. O si no fuera un cañón del tamaño de una casa. Sí, algo así, ¿no? Sí. Entonces, ahora, ¿qué es? Yo no sé. ¿Quién fue? Yo no sé. Pero el senador Rubio dijo como que... Pudieran haber sido los rusos. Puede haber sido los rusos. Ahora, y esto, práctica normal en la comunidad de inteligencia es no salir a acusar absolutamente a nadie si no tiene todas las pruebas. O sea, lo que hemos es perdido un altísimo nivel de credibilidad en esta denuncia que yo creo que no acaba de definirse. ¿Cómo es que sucedió? ¿Quién la hizo? ¿Y cómo y qué se utilizó para agredir a los funcionarios que estaban allí? Porque la agresión se produjo. Sí, hay 24 personas que están lastimadas. No hay duda, absolutamente. Eso es verdad. Eso no está a debate. Correcto. ¿Por qué estamos aquí en este momento? ¿Por qué salimos a decir que es una cuestión acústica cuando no había pruebas? Porque estamos hablando de Cuba y la manera que se politiza todo. Y hubieron políticos de los dos partidos, debería decir, que salieron inmediatamente sin tener las pruebas de que esto era una agresión acústica y que el gobierno cubano era responsable. Yo no digo que el gobierno cubano no sea responsable. El gobierno cubano tiene la responsabilidad de proteger a nuestros diplomáticos, punto y aparte.
Ellos tienen esa responsabilidad. Cuando Marcos dice el gobierno cubano tiene que saber quién lo está haciendo, lo dijo también Kelly, lo Es dijo posible. también el presidente Menéndez. Menéndez. O sea, ¿qué pruebas tienen ellos No sé. de que el gobierno cubano sabía quién era y que no lo quiere decir? Yo no sé, Roberto. No sé si ellos deben tener acceso a inteligencia, pero la información Y si que tienen después- ese acceso, ¿por qué no la dan? Porque todo parece indicar que lo que dijo Marco Rubio es que puede que hayan sido los rusos. Entonces lo que estamos es encubriendo la un participación. sector radical dentro del gobierno cubano. Que eso fue lo que a mí me llamó poderosamente la atención, porque lo que dijo Marco fue, esto fue un sector radical dentro del gobierno cubano que quiere, pues, de alguna manera, echar por la Correcto. borda las relaciones Right. que tenemos que habían entre Estados Unidos y Cuba, y Correcto. eso es las relaciones con Obama. O sea, Es el cierto. mismo senador estaba reconociendo Right. que lo que había hecho el presidente Obama estaba provocando que un sector duro del Así gobierno es. cubano podía estar interviniendo para romper ese proceso, y después decía, tenemos que profundizar el proceso. Sí. Es que esa ambigüedad llama la atención. Primero por esa parte, ¿no? Que querían romper las relaciones cuando siempre se criticaron la reanudación de las relaciones. Ujú. Segundo, que bueno, no sería una muy buena idea cerrar la embajada de Estados Unidos en Cuba, porque se le pregunta al senador Marco Rubio y dice, bueno, no, porque tenemos que tener como Estados Unidos una representación dentro de Cuba. O sea, que esa es otra de las partes que se había criticado con la administración de Trujillo, ahora dicen, pero esa la necesitamos. Y ahora, Tillerson dice que sería realmente irresponsable mandar diplomáticos y ponerlos en riesgo. Segundo, Tillerson y el Departamento de Estado saca una advertencia para los norteamericanos que viajaban hacia la isla y le dice, momento, ojo, una semiadvertencia y le dice, ojo, miren, es peligroso que vaya porque pudieran llegar a sufrir lesiones como los 24 diplomáticos. Pero en el día de ayer sacan de la categoría 4 que compartía con Corea del Norte, Cuba, y ya no es no viajen, sino es reconsideren su viaje hacia la isla. Entonces, ¿cómo se tiende esas diferencias, esas disparidades entre el punto de vista político sobre las relaciones con Cuba y el hecho de viajar? Mira, por una parte yo apoyé la decisión del secretario de sacar a nuestros diplomáticos de Cuba. O sea, él tiene la responsabilidad de proteger a nuestros funcionarios. El gobierno cubano no lo estaba haciendo, no sabíamos lo que estaba pasando, entonces indiscutiblemente habían daños neurológicos a nuestros funcionarios y tenía que sacarlos. Ahora después yo creo que de eso se empieza a crear como dijo ellos, se politizó todo el tema, se insertó el senador Rubio y otros, y se complicó el tema para el secretario Tillerson y para el FBI. Ahora el FBI saca y dice, efectivamente, no tenemos prueba de que hubo una agresión acústica, pero no sabemos exactamente lo que pasó. Entonces los políticos tienden a adelantarse a la investigación sin tener toda la información, y creo que eso es lo que pasó con senador Rubio y otros. Pero eso entonces le daría la razón al informe del FBI y le daría la razón al Departamento de Estado. Y entonces seguimos bien con Cuba y mejorando. No creo que eso es lo que quiere el senador Rubio, ¿no? Pero como dijo Roberto, parece que eso es lo que él indica, ¿no? De que la medida del presidente Obama tenía sentido porque hay un sector dentro de Cuba que no lo quiere y está creando quizás fisuras dentro del gobierno, no sé. O sea, hay una falta de información. Un sector duro, que lo dijo en la misma declaración, que un sector duro de los rusos también podían haber sido los que estaban participando de esto para lograr que el rompimiento entre Cuba y Estados Unidos le diera la oportunidad a Rusia de entrar en Cuba nuevamente. Estamos especulando, Roberto. La verdad es que no sabemos. Yo estoy citando al senador Rubio. Yo estoy Ah. citando a Rubio. Ah. Yo no estoy especulando. Yo estoy citando al senador Rubio, que decía que el sector duro podía venir dentro del gobierno cubano o dentro precisamente del aparato de inteligencia ruso. Puede ser. Y lo que estaba tratando de buscar el distanciamiento para que los rusos pudieran nuevamente entrar en Cuba y sacar a los Estados Unidos. Es posible. Todo es posible. En la avenida del señor. 8:22 regresamos. Aquí en actualidad de 10:40 continuamos con el doctor Frank Mora acá, sí, señor. María Fernanda y yo continuamos acá. María Fernanda, adelante, mi querida amiga. Adelante. Algunos de los puntos y lo que estábamos mencionando, las consecuencias que puede llegar a tener esto, que tal vez Estados Unidos se vaya desmarcando de ese liderazgo por esa cultura proteccionista, por esa política proteccionista. Nos vayamos desmarcando y desmontando de la presencia, como tú mencionabas, ¿no? De los tratados de libre comercio, del Acuerdo de París, que ahora se está replanteando, del Acuerdo Transpacífico, de dejar por un poco de arrogancia y estar esperando a que vengan a buscarnos. En realidad el mundo sigue girando. Correcto.
¿Y cuáles pudieran llegar a ser las consecuencias y en cuántos años? Porque esta administración va a durar 4 y si es reelegida, bueno, será 4 más, se verá. Pero esas consecuencias económicas las vamos a padecer por mucho más tiempo de una administración. Y nosotros, los que trabajamos las relaciones internacionales, hay una teoría donde realmente en el mundo el sistema odia el vacuum, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a ocupar el espacio. Y Estados Unidos indiscutiblemente está retirándose y está cediendo espacio. Y hay otros, no solo China, hay otros que quieren ocupar ese espacio de diferentes maneras, incluyendo Rusia de su manera. Para dar un ejemplo, María Fernanda, el mismo general McMaster, esto es una cosa que a mí yo estoy comenzando a trabajar y podemos conversar un poco. McMaster dijo hace poco que los rusos están tratando de hacer lo mismo que hicieron Estados Unidos en la campaña política mexicana. Bloomberg, el noticioso, la agencia noticiosa, escribió otro artículo hace unos días donde dijo lo mismo, pero incluyó a Colombia entre los países en donde Rusia está tratando de ejercer lo que se le llama, Roberto, aquí hay yo, sharp power. O sea, poder duro, pudiéramos llamar. No, poder duro es hard power. Básicamente o sea, el poder... Es que el sharp power es una definición nueva. Nueva. Es muy nueva. Y es el intento por parte de Rusia y otros, incluyendo China, de utilizar los mecanismos de medios sociales, cibernéticos, información para manipular, distraer y crear desconfianza en las instituciones democráticas de países. Y ya lo había dicho Francia el año pasado. Y presentar una alternativa que no es democrática. Y de esa manera debilitar la influencia de Estados Unidos en países donde existen en este momento democracias débiles, pero democracias de todos modos. Y yo diría, María Fernanda, algo que yo estoy trabajando y estoy tratando de observar, es que lo van a hacer lo mismo en Argentina. Por la presencia de Rusia en Argentina, hubieron temas de Russia Today, cómo pueden ocupar el espacio en los cables de Argentina, etc. Es un proceso bastante sofisticado en que Rusia está participando. Lo estamos enfrentando, Frank. Y como dijo, y esto es importante que los radioescuchas sepan, ayer, Roberto, yo sé que tú sabes, el senador Ben Cardin, que es un senador demócrata, que es el líder de los demócratas en la Comisión de Relaciones Exteriores y consideraron una persona dura en temas de política exterior, presentó un informe, una investigación de los demócratas en esa comisión. Un documento, una investigación de 200 páginas. Yo no me he leído las 200 páginas, pero me leí el resumen ejecutivo. Y es impresionante la manera y lo que ha hecho los rusos durante los últimos 10 años, no solo en Estados Unidos, pero en el mundo para debilitar democracias vulnerables, ¿no? Y la manera que lo están haciendo y lo que están haciendo ya para las elecciones del 2018 y el 2020. Es que y es impresionante, no, es lamentable que los republicanos no acompañaron al senador Cardin en este informe, que no habla de colusión, no habla de coordinación entre Trump, no, eso no hay nada de eso. Solo la interferencia de Rusia en las elecciones democráticas de Estados Unidos y de otros países, tú acabas de mencionar de Francia, Alemania, y lo van a seguir haciendo porque es un costo bajo con un impacto muy grande. Y con un mecanismo que hoy en día tiene acceso a muchas más personas de lo que tenía antes. Porque ayer cuando hablábamos, el domingo pasado, ¿no? En el medio, y uno lo que dice, estas pantallas de humo, ¿no? Como estos reality shows de la Casa Blanca, el libro, todo ese tipo de cosas, terminan tapando información importantísima, como lo que dice el director de la CIA el domingo en una entrevista. No solo que, claro, que Rusia intentó interferir en el proceso electoral del 2016, pero lo que es aún peor, que va a intentar hacerlo, que tienen información de que estarían intentando las del 2018 de medio término y las del 2020. Cuando hablábamos sobre la decisión de administraciones anteriores, como la del expresidente Bush, el dejar a América Latina de lado, y eso le dio espacio a esta revolución bolivariana, ¿no? y a el socialismo del siglo XXI que abarcó América Latina, perdemos liderazgo y eso se transporta en una complicación para Estados Unidos. Sí, no, si permitimos, sin tomar medidas desde ahora,
que Rusia interfiera poniendo dinero en las redes sociales, nada más y nada menos, que hace que cambie la opinión pública. Y mucho más Y cuando que cambia eso, la ¿no? opinión pública, cambia la forma en la que se vota. Ahí Correcto. estamos interfiriendo el proceso electoral en un Es- país. Y ahí así es es. donde nosotros ahora estamos vulnerables Es en este cierto, momento. María Fernanda. Y eso lo menciona Carter en su informe de 200 páginas, que me la voy a leer porque es exhaustivo el estudio. Él menciona... Y ahí menciona están las como- pruebas, ¿eh? No, y él Del dinero dice, que- lo triste de todo esto es que hasta el momento el gobierno de Estados Unidos no ha hecho nada para contrarrestar esta amenaza. Una de las cosas, y ahí quería llegar, ¿no? Yo realmente no entiendo cuál, y yo creo, déjame ver si logro decir esto de la manera que nadie lo entienda y nadie se ofenda, ¿no? Sin lugar a duda, el presidente de los Estados Unidos tiene un altísimo grado de influencia. Independientemente, no voy a la hora a categorizar al presidente Trump ni nada de eso, por eso estoy tratando de buscar las palabras correctas, pero las personas que más están influyendo en el gobierno en este momento son militares, que saben lo que están haciendo. Es Mattis, es McMaster y es Kelly. Yo no pudiera decir que estas tres personas están manejando el gobierno de los Estados Unidos y que la visión estratégica que está proyectando Estados Unidos en este momento, aún en el caso de Rusia, en el caso de Pakistán, que se lo hemos dejado a los chinos, hace solamente Pakistán acaba de decir que acaba de cortar todos los lazos de cooperación militar y de inteligencia con Estados Unidos. Eso es una implicación espectacular en el tema afgano, que ni siquiera en el día de hoy he estado viendo las cadenas de televisión, ni siquiera ha merecido un cintillo esa noticia, que a mi juicio tiene mucha importancia. Me imagino que quizás no la tenga cuando ellos no le dan importancia, pero para mí tiene mucha importancia. ¿Cuál es el objetivo de Mattis? ¿Cuál es el objetivo de McMaster? Y tú vienes de la institución militar. ¿Cuál es el objetivo de Kelly? Porque yo no entiendo por qué abandonamos Pakistán. Y ellos pueden, ellos, los tres pueden hacer cualquier cantidad de cosas para evitar esto. ¿Por qué no enfrentamos a los rusos? ¿Por qué lo que se acaba de repartir en estos momentos Siria sin la participación nuestra? Se la acaban de repartir entre los iraníes, se la acaban de repartir entre los rusos y entre Assad. ¿Por qué no estamos lidiando con, o sea, por qué no hemos minimizado la influencia de Hezbollah en el Líbano? ¿Por qué no? ¿Por qué estamos dejándole que Irak, después del costo que ha tenido, que nos volvimos a meter para sacar a ISIS de ahí, se la estamos dejando nuevamente a los iraníes? ¿Cuál es el objetivo de Kelly? ¿Cuál es el objetivo? Estamos repartiendo en el mundo en zonas de influencia nuevamente como principio del siglo pasado y la estrategia es sacar a Estados Unidos porque estas personas consideraban que la globalización, que Estados Unidos se estaba sobreextendiendo y de sobreextenderse representaba un gran peligro para la seguridad nacional. Y lo que estamos viendo es básicamente un acuerdo donde Rusia va a ocupar una parte importante en el siglo XXI de poder y de influencia. Los chinos van a tener otro nivel de poder e influencia y nosotros vamos a quedarnos con algo por ahí andando. ¿Esto es una visión estratégica o esto es porque con gente tan inteligente? Porque Mattis lo es, McMaster lo es, Kelly lo es. Yo no entiendo el endgame de ellos tres. Vamos a olvidarnos del presidente. Y no es que no tenga respeto por el presidente, pero los que tienen las ideas grandes, los que saben lo que es estrategia, los que tienen la información, los que saben qué es lo que está pasando en Pakistán, lo que está pasando en Siria, al detalle. Porque el presidente, el informe de inteligencia que le dan es de una paginita, y él mismo lo ha reconocido, 1 o 2 páginas, que él lee con detenimiento, llena de figuritas. Esto es informe de la Casa Blanca, no mío. Quiere decir que el 99% de la información dura, no llega al presidente. La tiene Mattis, la tiene McMaster y la tiene Kelly. ¿Cuál es el objetivo? Mira, Roberto, yo pienso, y lo he dicho anteriormente, que no debemos de subestimar ni tampoco exagerar la influencia de esos tres militares en el gobierno del presidente Trump. Indiscutiblemente tienen influencia, ellos tratan de crear una cerca alrededor del presidente, pero el presidente es el presidente y él toma decisiones y tiene vocaciones y tiene ideas y él a veces dice y hace cosas independientemente de lo que digan. O sea, no estamos en Siria, no estamos en Siria a pesar de Mattis. No, yo iba a dar el ejemplo de Pakistán. Mi experiencia siempre ha sido que a pesar que nosotros nos quejábamos muchos de Pakistán, porque Pakistán indiscutiblemente a veces no cooperaba, no nos daba la información o la cooperación que queríamos, era indispensable que teníamos que mantener esa relación. Pero le estamos metiendo drones por la cabeza a los talibanes que están dentro de Pakistán
con el consentimiento de Pakistán desde hace años. O Sí. sea, nosotros hemos estado tomando Sí, sí, control militarmente de lo que le llaman las zonas tribales. Desde hace muchos años estamos operando ahí como pudiéramos estar Y es operando por en eso- Arizona. Y es por eso, te iba a mencionar, que los militares siempre insistían que a pesar de los problemas, nosotros teníamos que mantener lazos profundos y amplios con Pakistán a pesar de los problemas. Insistían. Y cuando había alguien en la Casa Blanca que quería, bueno, no, teníamos que, no pueden hacer eso porque es demasiado importante estratégicamente Pakistán. Pero ahora estos 3 militares me vas a decir que ahora quieren sancionar. McMaster fue que salió a Yo criticar a creo- Pakistán más duro. McMaster. Sí, porque a lo mejor no fue el presidente. el presidente insiste que él no quiere seguir ayudando a aquellos países que no quieran colaborar con nosotros. Entonces, él tiene una mentalidad esa de que, bueno, si la cooperación no es 100%, yo no los quiero para nada. Así que yo creo que esta decisión es del presidente. ¿Y McMaster qué va a decir? Presidente, no creo que lo debes hacer por X razón. Pero yo no creo que tenía que salir, básicamente, él, con el aval que tiene, él a tomar la misma postura en contra de Pakistán si él no la compartía. Como ha hecho en muchas ocasiones, McMaster no te ha hablado de todo, él es asesor pero del él escoge lo presidente. que habla, él habla muy poco. Bueno, pero si él tiene que explicar el porqué de la decisión, él tiene que dar la explicación. Yo realmente creo que esto es un tiene que diseño. renunciar. Yo realmente, y se ha demostrado que no lo van a hacer. Yo realmente creo que aquí hay un diseño, el cual yo no entiendo. Pero aquí tiene que haber un diseño y que estas 3 No personas hay que diseño. estoy hablando tienen un diseño Yo veo mucha con el cual uno puede estar de improvisación. acuerdo o no Yo puede veo estar de mucha acuerdo. improvisación. Pero es retirar a los Estados Unidos del mundo. Hay un esfuerzo por retirar a los Estados Unidos del mundo. Y puede que ese esfuerzo sea parte de una visión estratégica, repito, de que nos hemos sobreextendido, de que tenemos que regresar a nuestra frontera, que el siglo XXI es un siglo que puede discurrir mejor si tenemos zona de influencia como antes de la Primera Guerra Mundial. Es que ya no funciona así el mundo. Es Y que hoy ese en día no las es- influencias ya no son tan ese políticas, es el sino mundo más que bien estamos creando. económicas. Sí, pero esa Pero no lo es que la pasa es visión que- militar. La pero visión lo que militar pasa es es que- no retirarse. La visión militar es al contrario. Pero a ver, si miramos cómo está ligado, y eso es lo que hay que entender, que los tiempos han cambiado, no solamente porque las economías están globalizadas, sino porque hoy a través de la economía es que tú fuerzas a los gobiernos, a las modificaciones y a las negociaciones. Cuando nosotros nos salimos de los acuerdos perdemos la influencia económica. ¿Por qué? Porque es el intercambio económico. Lo vimos en el caso de Irán. Irán termina decidiendo que está bien, vamos a firmar el acuerdo porque estaba ahorcado ya con el dinero, los fondos que se le estaban reteniendo. Lo vemos en el caso de Venezuela, que dice, ok, yo voy a conceder, pero siempre y cuando me levante las sanciones, porque económicamente tú los asfixias, no políticamente. Vemos ahora, si tú te retiras, como se retira Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, si China tiene más influencia económica en esa región, en América Latina, lo vemos a China que ya no le hace caso a Estados Unidos, porque pese a que se compromete a cooperar para sujetar a Corea del Norte, la semana pasada sale informe de que sigue manteniendo lazos comerciales con Corea del Norte. Entonces, ahí está cuando Estados Unidos dice, vamos a adoptar una política de alejarnos de todo y le permites China y Rusia, por ejemplo, que siguen haciendo, ya no tiene influencia Estados Unidos porque no tiene la influencia económica, entonces ya no le afecta a China si mantiene o no mantiene los lazos y si le hace caso o no le hace caso a Estados Unidos. Pero esa es la consecuencia, María Fernanda, pero no sé si ese es el plan estratégico de Estados Unidos. Yo veo realmente, Roberto, mucha improvisación, medidas que están basadas en lo que políticamente, domésticamente sea relevante o importante para el presidente. Si uno ve el documento que publicó la Casa Blanca, la Estrategia de Seguridad Nacional, y ve los hechos y el discurso del presidente y de otros, hay una incongruencia total. No hay coherencia, hay contradicciones. Y es por eso que me da a mí la impresión que este gobierno está improvisando y que esos 3 señores que tú acabas de mencionar están tratando de hacer lo mejor posible en un contexto muy complicado de un presidente que se quiere retirar del mundo y generales que no quieren retirarse, porque yo nunca he conocido a un general, y mucho menos una persona como Mattis, el secretario de Defensa, que apoye la idea de que los Estados Unidos se tiene que retirar del mundo y de crear espacio para otros. Eso no es la mentalidad de un militar de Estados Unidos. Pero es lo que en la práctica está sucediendo. Sí. Y está sucediendo con ellos presidiendo esa Yes. retirada. Sí. 8:42, regresamos. Mi querida María Fernanda, ¿por dónde arrancamos ahora? Uy, estábamos hablando recién en el corte de algunas de las elecciones en América Latina, ¿no? Y las situaciones que se están viviendo, lo que está pendiente en México, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que Así pudiera es. llegar a pasar?
Hablábamos recientemente de las consecuencias, cuando dejamos lugar las consecuencias que nos puede llegar a traer esto, los cambios de mando y principalmente que esos países o se vayan a la ultraderecha o a la ultraizquierda. Y en México, que otra vez esté López Obrador, que otra vez esté hablando sobre la posibilidad, eso sería un gran trastorno. Sí, mira, en las próximas 12 o 13 meses van a haber elecciones en 6 o 7 países donde 75% de la población de América Latina van a las urnas a votar. Ujú. Es Y muy un año joven, muy y gente muy joven. importante. Ajá, O sea, activo. elecciones en México, En México la población es muy joven, ¿no, Frank? Colombia y Brasil. Ujú. En Brasil está muy interesante porque todo está ocurriendo en un contexto de una crisis política, de corrupción enorme. Hay un desprestigio de los políticos, de las instituciones. Y el que está liderando o casi liderando en la encuesta es un senador que se llama Jair Bolsonaro, que es una especie de Donald Trump de Brasil. Ujú. O sea, eso demuestra Va mucho que, más allá. no, mucho más. Va mucho más allá. El presidente es moderado en comparación sí, al, sí. al Bolsonaro este. Y eso demuestra el populismo en condiciones de crisis, de desconfianza y descontento con esos son los políticos que surgen. En Colombia, por el momento, luce que Sergio Fajardo, el exalcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, me parece que también, está liderando la lista, pero hay 14 candidatos y él tiene aproximadamente un 17, un 18%. Y el segundo es Gustavo Petro, que es el candidato de la izquierda, exalcalde de Bogotá. O sea que, Yo creo que ahí está en tercero, ¿no? sí, ya es difícil a veces con todas estas encuestas. Y en México, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, que tiene aproximadamente un 30%, que está liderando las encuestas. Entonces, va a ser un año, me parece, muy interesante. Y yo te digo, voy a hacer una predicción y creo que puede que esté equivocado. Yo no creo que AMLO gane en México. López Obrador, se está López refiriendo a Obrador, López Sí, Obrador. a López Obrador. Él tiene y no sale de un 28 a 30%. ¿Pero quién lo puede enfrentar? Yo creo que este candidato que tiene el PRI, yo sé que es difícil decir esto, pero el señor Meade, que es realmente una persona moderna, una visión muy actualizada, vamos a decir, ninguna alegación de corrupción, por ejemplo, tiene una visión muy interesante de México, es bastante popular. Ha tenido varios puestos en ministerios en el gobierno actual y en el gobierno anterior de Felipe Calderón. Entonces yo creo que ese señor tiene buenas posibilidades de buscar consenso entre varios partidos, porque él todo lo que necesita son 35% del voto. O sea, acuérdate que en México no hay una segunda ronda y que el candidato con 34 o 35 puede ganar las el que más elecciones. votos tiene. Y lo que llama la atención es el proceso, ¿no? Porque es el propio presidente el que a dedo elige el candidato de su partido. Y el problema más grande que enfrenta México en estos momentos es el tema de la inseguridad. Ayer estaban presentando las cifras de muertos durante este 2017 y esto obviamente que es un arrastre de la política de Calderón cuando le hace frente a los narcos. Es increíble y representa hoy en día la preocupación más grande para el país, el tema de la seguridad, el tema de las matanzas, asesinatos de periodistas. En el medio estuvo el asesinato de los estudiantes. O sea que el desafío para el próximo candidato es el tema de seguridad. Y el candidato Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él cree que la solución es negociar con los narcotraficantes. ¿No? Eso no cayó muy bien, me parece, en México. ¿Sabes que el tema, ya para aprovechar el tema de seguridad, sabes que nosotros hicimos hace unos meses una encuesta en toda la América Latina con la Universidad de Vanderbilt, donde la primera preocupación de todos los latinoamericanos, María Fernanda, incluyendo los uruguayos, para darte un ejemplo, es el tema de seguridad. Siempre ha sido el empleo, la economía, la educación, ahora la seguridad es en casi todos los países la preocupación número 1. México, Uruguay, Chile, El Salvador. ¿Qué cosa? Y hasta dónde una de las situaciones, Honduras, por ejemplo, ¿no? O sea, las recientes elecciones, que no quedaron muy claras, porque realmente no quedaron muy claras, que hubo un pronunciamiento por parte de la OEA al decir que había que llevarse a cabo nuevamente las elecciones porque los veedores habían determinado que se produjeron ciertas fallas o problemas que no dejaron muy claros los resultados, pero sin embargo convenía que se quedara, que se reeligiera el actual presidente antes que darle la posibilidad a un candidato que venía de la mano de Zelaya y que venía de la mano de la izquierda reclamarlo.
cómo controlamos, ¿no? Que los procesos sean limpios sin importar quién sea el candidato que gane, pero que el proceso democrático sea claro. Parece que eso no importa. Mira, esa es una buena pregunta y algo que me preocupa mucho, y particularmente en el apoyo que expresó Estados Unidos y Colombia casi inmediatamente, a pesar de las declaraciones que hizo la OEA. Yo creo que Estados Unidos, Roberto y María Fernanda, estamos regresando a algo que vimos en la Guerra Fría. Y es, sí, este tipo es corrupto, hizo toda una serie de cosas, pero es mi amigo, es mi aliado. Ese es lo que decía Franklin Roosevelt, sí, es un HP, pero es mi HP, ¿no? Y eso es lo que estamos regresando a, ¿no? Esa vocación por la democracia. Porque Tillerson lo ha dicho, nosotros no utilizamos la democracia y los derechos humanos como un parte de nuestro criterio y nuestra política exterior. Entonces, si tú eres amigo mío, yo te voy a apoyar a pesar que eres corrupto y haces todo esto. Pero crea no solo contradicciones, sino crea un precedente, porque en el futuro, aquellos que quieren actuar de la misma manera van a decir, no, yo puedo actuar de esa manera y hay pocas consecuencias porque Estados Unidos me va a apoyar. Y eso a largo plazo crea más inestabilidad, crea más problemas para las democracias que el beneficio a corto plazo de poder apoyar a alguien que realmente tuvo graves problemas en su reelección, pero es aliado de Estados Unidos. Quisiera regresar al tema de México. Si López Obrador no gana, bueno, pues no ganó. Pero si gana. Pon otra carpa. Si gana, ¿qué pasa? Bueno, yo he oído varias gente decir que, mira, yo no apoyo, no me gusta López Obrador, creo que no sería lo mejor para México, pero él no es Chávez. Y yo estoy viendo mucho de que este señor es el Chávez. Pero la sensación dentro del mundo financiero mexicano es que llegó Chávez. Aunque que llegó Maduro. Porque llegó Maduro. Y digo sí. Maduro porque las luces de López Obrador a mí nunca me han impresionado mucho. No digo que es igual, pero decían lo mismo de Lula y Lula demostró un pragmatismo corrupto, pero un pragmatismo... Sí, que terminó a los meses era puesto lo no que era había el mismo prometido. Radical de lo que era anteriormente. No sé si... Es que a Lula lo ayudaba la corrupción. Ser tan corrupto. Y el crecimiento de la economía en ese momento. López Obrador no estoy diciendo que va a hacer lo mismo, pero yo he hablado con algunos economistas y empresarios en México que tienen el mismo pensamiento, que este tipo no es tan peligroso como se pinta a veces. No lo sé. Yo creo que Mir, en mi opinión, sería un candidato, un presidente mucho mejor para el futuro de Cuba, y yo creo que López Obrador sería terrible para las relaciones entre Estados Unidos y México. Ay, por eso te digo, yo creo que si López Obrador gana, el próximo presidente va a ganar con Trump en el poder. Eso es. Y la confrontación entre México y Estados Unidos sería de trenes. Y eso puede tener consecuencias muy fuertes, y la percepción que yo tengo es que no nos estamos preparando para una posible presidencia de López Obrador. Contamos con eso, en que nuevamente se van a unir todos en contra de López Obrador, lo que ha sucedido en el pasado. Sin embargo, cuando todos se unieron en contra de López Obrador solamente perdió por miles de votos. Fue una elección tremendamente disputada. Y eran todos en otro momento con un PRI mucho más fuerte, con un PAN mucho más fuerte. El PRI está desbaratado. Peña Nieto ha destrozado al PRI. El PAN está básicamente dividido y está peor. El PAN lo estamos viendo en un proceso de implosión y de desaparición, creo yo, a menos que se reinvente rápido. Quiere decir que esta fuerza que estamos diciendo, todos en contra de López Obrador, todos no son nadie ya. No, pero hace falta 33, 35% en México. Pero sí, pero es que López Obrador puede llegar al 37. No, nunca llega. En todas las pero encuestas, eso no quiere decir que no pueda llegar. No puede llegar, pero en todas las encuestas el techo es 32%. Si se rompe el Tratado de Libre Comercio, mi querido amigo, López Obrador es el próximo presidente de México, y lo podemos certificar al minuto y al segundo después que Estados Unidos diga nos retiramos de NAFTA. López Obrador está certificado como próximo presidente de México, y la confrontación entre México y Estados Unidos va a ser para coger asiento. Lo certificamos ya. No hay que esperar para la elección. Exactamente. Si NAFTA, el peso de la bolsa mexicana, hay desempleo, eso es... Y de por ahí para abajo. El jefe de campaña de López Obrador es Donald Trump si el NAFTA
¿Pero qué va a cambiar en la relación México-Estados Unidos? Si ya Estados Unidos tiene su posición, o sea, no importa si gana López Obrador, no importa si gana, o sea, ya no va a condicionar cómo van a estar las relaciones, porque lo que quiere Estados Unidos es un presidente sumiso que le diga sí, te voy a pagar el muro. Es muy más allá de eso. Lo que pasa es que Ya sé, o sea, pero lo que quiero decir entre un presidente, y lo hemos visto cómo destrozó la imagen de Peña Nieto, sí. porque no encontró una figura sumisa que le diga, sí, vamos a hacer lo que quiere Estados Unidos. O sea, en realidad, quien gane no va a condicionar puede las ser relaciones. hasta mucho peor, porque uno ve la retórica entre el presidente y lo que decide Trump y otros, pero a nivel de trabajo, la gente que trabaja el día a día, oye, se está trabajando mucho. O sea, la relación entre México y Estados Unidos es muy compleja. Hay toda una serie de temas que se están trabajando y cooperando, y que si ocurre lo que yo pienso y lo que Roberto acaba de explicar, yo creo que a nivel de grupo de trabajo, que se hace tanto en temas de medio ambiente, La etcétera, Seguridad, narcotráfico, oye, la seguridad. además del económico. Yo recuerdo, y yo lo he dicho varias veces, que a mí me sorprendió mucho cuando yo estaba en el gobierno la voluntad que tenía México para trabajar con nosotros en temas de seguridad. Yo nunca hubiera pensado, con toda la historia, que los mexicanos y que el presidente Calderón hubiera estado con tanta disposición de trabajar con nosotros. Eso. Pero además de los problemas bilaterales que se pueden crear entre Estados Unidos y México, que son muchos, y que México puede resultar tremendamente perjudicado. La crisis económica en México, si se retira a NAFTA, puede ser profunda. Si gana López Obrador, se puede profundizar esa crisis que puede tener repercusiones tremendas. No hay muro lo suficientemente grande para contener a los mexicanos, no solamente a los mexicanos que van a tratar de venir bajo una presidencia de López Obrador. Yo no veo cómo se va a garantizar que la frontera sur de México pues tenga ningún tipo de, contenga a los miles del centroamericanos que van a pasar por ahí. En estos momentos se están conteniendo, o sea, tiene muchísimas consecuencias. Pero la otra consecuencia que yo creo que puede tener es que si hay un conflicto serio entre México y Estados Unidos, América Latina se va a ir con México, y las consecuencias en todas estas elecciones que tú estás diciendo, que tú estás hablando, pueden ser dramáticas. Podemos ver un resurgimiento de la izquierda, en Brasil, que un Brasil más allá de la izquierda yo creo que puede tener serios problemas. En Colombia la influencia de la izquierda puede aumentar considerablemente. O sea, yo creo que esto puede tener repercusiones que van más allá de México. Eso, tú acabas de hacer un análisis estratégico, que el presidente de este gobierno no entiende las repercusiones, los vínculos que puede tener solamente el acabar con NAFTA. O sea, muchos piensan, bueno, ya no hay comercio, pero tiene repercusiones más allá del comercio. Temas de seguridad, temas de nuestras relaciones con el resto de América Latina, el tema del vacío que se está creando, que los chinos están aumentando su presencia. Para dar un ejemplo rápidamente, yo sé que estamos acabando el tiempo. China, el próximo mes, creo que va a anunciar la iniciativa de la cinta o la carretera de seda en América Latina. Eso es nuevo. Eso es nuevo. O sea, ya están haciendo muchas cosas, ¿no? Pero una iniciativa donde declaran oficialmente que la iniciativa de la cinta de seda o la carretera de seda, que siempre ha sido hablar de Asia, ahora viene América Latina. Eso incluye un proyecto de infraestructura extraordinario. Y una inyección económica. Una de las cosas que te juro que a mí me había quedado impresionado durante la administración anterior en Argentina, durante el kirchnerismo, o sea, los acuerdos económicos con China eran tan fuertes que se había prohibido la importación de productos de Estados Unidos. Y varios allegados que tenían sus empresas, sus compañías, y que estaban buscando hasta maquinarias para el campo, para la industria, cuando la compraban de Estados Unidos quedaba en la aduana porque solamente se permitía el ingreso de los productos desde China. O sea, en esos puntos es donde está la influencia económica de un país como China, que ha pagado las deudas externas en la Argentina, que ha pagado los bonos y asistido a Venezuela. Esa es la influencia económica que nosotros decimos puede tener China en la región. Demanda, la exigencia que tiene, el vacío que tiene América Latina es el tema de infraestructura. Hay una crisis de infraestructura en América Latina horrible, puerto, carretera, etcétera. Y la cinta, para los radioescuchas, dar una idea, es que lo fundamental de esta iniciativa es infraestructura. Vincular, integrar a las sociedades, economías en América Latina, Asia, pero en América Latina, con inversiones, dicen, de casi $1 trillón.
En todo, no solamente en América Latina, en todo lo que es el Silk Road, que abarca. Pero son vasos comunicantes, crear infraestructura para crear vasos comunicantes para que pues China tenga acceso precisamente a importar y estos países tengan posibilidades de exportar, pero a China. Y eso crea influencia. Claro, claro. ¿no? Esa es la Esa es la influencia. Mi querido amigo, qué bueno que estás acá. Gracias, Roberto. Gracias, María Fernanda.